En esta semana hemos visto alrededor de la guerra Ucrania-Rusia algunos movimientos que pudieran interpretarse de diferentes formas. La visita, por ejemplo, de Biden a la Unión Europea es uno de esos acontecimientos. Está el caso de Putin, que sale en una manifestación pública en un estadio, alrededor de 200.000 personas. Los bombardeos que siguen de manera persistente en Ucrania. Entonces, ¿cómo interpretamos todo eso, Luis? ¿Podríamos pensar que estamos cerca de un desenlace de la guerra o qué tú crees? También Bueno, vimos el tema de los 15 acuerdos, sí, porque ya hay bastante avance con relación a los correcto. acuerdos. Bueno, gracias a todos y a todas por continuar viendo el programa, muy entretenido el programa, muy Variado. elocuente, ¿no? Muy variado. Bueno, el tema de Ucrania es un tema recurrente, es un tema bastante, vamos a decir, que reivindica la cotidianidad de la gente, no solamente por lo que implica para el mundo, para la región donde se desarrolla ese evento, sino también por las consecuencias que trae esa guerra a los países como el nuestro, de América Latina, ¿no? Y entonces, bueno, la gente siempre se interesa por el discurrir lo que, de lo que pasa ya en Ucrania. Sin embargo, yo creo, y no creo pecar de optimista, yo creo que el fin de la guerra está por venir, por razones diversas. Ojalá, ojalá. El viernes pasado hubo una teleconferencia entre Putin y Jinping, que son dos protagonistas fundamentales. No sé si ustedes han notado que siempre han fracasado por lo menos 4 o 5 rondas de conversaciones entre Ucrania y Rusia. ¿Por qué han fracasado? Bueno, porque los verdaderos y reales protagonistas de esos eventos, pues no públicamente no habían participado. De manera tal que con la reunión del viernes agregamos un elemento positivo a lo que podría ser la solución de ese diferendo. Dentro de la conversación, dentro del marco del diálogo que sostuvieron entre Xi Jinping y Biden, el presidente de Estados Unidos y el presidente de China, está el hecho de que hubo cierto nivel de compenetrabilidad en cuanto a los puntos a tratar. Y eso es importante, es decir, sí, hubo cierta afinidad. Tanto China como Estados Unidos urgieron de ambas partes, primero, luchar por la paz de esa región. Pues no es Ucrania nada más, es la región, ¿no? Porque ha impactado el tema Ucrania. ¿Y por qué no se región. luchó antes de...? Bueno, porque la política no es como uno quiere ser. Dentro del marco de la conversación entre Biden y Jinping, justamente el presidente de China estableció que China nunca quiso ver que se produjera lo que se está produciendo. En otro orden, Luis, a mí me inquieta sobremanera, además de las noticias importantes, como muy puntuales que señaló mi colega Agustín, en esta semana también, ante el Congreso de los Estados Unidos, Zelensky, el presidente de Ucrania, Zelensky, ¿no? Tuvo una intervención y resultaba ser contradictoria a las negociaciones que un equipo que él había enviado a negociar. Entonces, pedía drones, entonces, a mí me inquieta eso porque es como que hay elementos dialécticos no entendibles que realmente afectan. ¿Y cómo tú entiendes que estamos cerca de un desenlace cuando se presentan estas situaciones de contradicciones? No, y los estados de la Unión Europea y el propio Estados Unidos Sí. aprobando ayudas, sobre todo militares. Multimillonarias. Pero recuérdense que Militares. eso es dentro del marco del discurso. ¿Cuál es la realidad?
Bueno, una de las razones que Putin le exigía a Ucrania era que sea neutral, es decir, que no, primero, perteneciera a la OTAN y segundo, Que de hecho ya descartaron eso, que eso es parte, el propio Zelensky ha dicho que un no. logro ya. eso es parte de está la, convencido de de la que no. posibilidad de que están abonando la viabilidad del final de eso. Correcto. Entonces hay que ver también que a partir del final, siendo optimista, a pesar de los discursos guerreristas que en algunos sectores, tanto en la Unión Europea como en los propios Estados Unidos y el propio Rusia, ese discurso de agresividad que no conlleva a un lenguaje de paz que debe primar en cualquier tipo de negociación o conversación, hay que decir que justamente después que pase esto, habrá que redefinir el contexto de la política aplicada a los diferentes estados, sobre todo en esa zona y en Europa. Lección número 1 para Europa del tema Rusia-Ucrania. Europa debe velar, y así lo ha entendido Francia y en parte Alemania, que son el sostén de la Unión Europea en todos los órdenes, debe tratar de lograr articular una política europea, una política exterior que defienda los intereses, por una sencilla razón. Donde Europa fue la más afectada en las dos guerras anteriores. en las dos guerras anteriores mundiales. y podría ser, o podría no, es la más afectada de las consecuencias que se produce la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué? Número 1, por el asunto de la dependencia de Europa del gas y del trigo, tanto de Ucrania como de Rusia. Pero también Europa sería la receptáculo natural de los refugiados, que según la ONU ya va por el 3.4% de millones de ucranianos. 3.4 millones. Millones. Que No se por ciento. No, millones. Millones de refugiados. Entonces, que se están desplazando de manera obligatoria, porque los refugiados nadie, o sea, es por obligación. ¿Por qué no van a coger para África? No, ya entonces no van para Europa. De manera que Europa sufre de manera en carne propia las consecuencias también de la guerra, no solamente en términos económicos, sino en términos políticos, porque a tenerle cabida a esos refugiados, tendría que recomponer políticas internas, que no es lo mismo. No, pero mira, precisamente, ahora que tú tocas la parte económica, me llama mucho la inquietud y creo que Agustín estuvimos conversando en la semana al respecto, algunas exposiciones muy objetivas de la parte china, ya que mencionábamos ahorita al presidente Xi Jinping. No estaríamos frente a un nuevo orden mundial en el aspecto económico, donde esos organismos obsoletos que no han sido actualizados crearían una verdadera polarización de dos manejos económicos, uno europeo y otro occidental. Sí, obviamente la construcción de un nuevo orden basada en lo que es nuevas formulaciones, innovaciones en las relaciones de cooperación, de coexistencia pacífica, de resolución de conflictos, se está construyendo. Despacio, pero es una construcción. Bajo el liderazgo de China. Bajo el liderazgo de China. No bajo el liderazgo de China, sino bajo el liderazgo del binomio Estados Unidos-China-Rusia. Sí. Recuérdense que Rusia, en gran medida, y sobre todo por las sanciones de Occidente, se está auxiliando o trata de auxiliarse por China. Pero China depende mucho en términos económicos de Occidente. Y ahí hay una serie de combinaciones que se le hace imposible, aun cuando China quiera ayudar a Rusia, no podrá hacerlo. Eso va a viabilizar las posibilidades de una resolución del conflicto Rusia-Ucrania. Bueno, tremendo señores, tema, yo prefiero no preguntar más. Vamos señores, el próximo domingo estaremos de nuevo con ustedes. Los temas tienen continuidad y vamos a seguir analizándolos con la profundidad que se ha venido haciendo. Gracias por su amable televidencia y nos vemos el próximo domingo.